Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Michelle Tipán, represento al tercer nivel de educación especial, representando la carrera de educación especial en la Facultad de Ciencias de la Educación. A continuación les vamos a hablar de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones que tiene el Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Lo característico de los derechos humanos se relaciona con su característica de universal e inalienable, lo que implica que todas las personas tienen acceso a ellos y no pueden ser arrebatadas. Entonces, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad es una afección del cuerpo o la mente, conocida más como la deficiencia, que hace más difícil que la persona haga ciertas actividades, es decir, que limiten su actividad e interactúen con el mundo que los rodea, ya que tienen restricciones a la participación. Entre los tipos de discapacidad más comunes se encuentran la discapacidad visual, discapacidad motriz, discapacidad intelectual y la discapacidad auditiva. La expresión de personas con discapacidades a veces hace referencia a un grupo particular de la población. En realidad, se trata de un grupo diverso de personas con una gama y amplia de necesidades. Dos personas con el mismo tipo de discapacidad pueden resultar afectadas de maneras muy diferentes. La Organización Panamericana de la Salud define que las personas con discapacidad son aquellas que tienen discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, cuya interacción con la sociedad genera barreras que obstaculizan la participación plena y efectiva de la sociedad con los demás. Es por ello que hoy en día se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno. El programa de la Organización Panamericana de la Salud tiene como propósito tener la capacidad que proporciona el liderazgo y la cooperación técnica de los Estados miembros en que se representa a las necesidades y la inclusión de las personas con discapacidad en los programas de salud pública, lo cual posee varios enfoques como la promoción de equidad en materia de salud para las personas con discapacidad en América, mejorar los mecanismos inclusivos de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, el fortalecimiento de recolección de datos y evidencia sobre la discapacidad, la promoción del desarrollo inclusivo basado en la comunidad de rehabilitación basada en la comunidad como medio para aplicar la convivencia sobre los derechos de las personas de discapacidad y empoderar a las personas con discapacidad y sus comunidades. La Organización de las Naciones Unidas, desde sus inicios, han hecho una importante labor como reconocimiento y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, donde se destaca el liderazgo que ha ejercido en la regulación internacional de sus derechos, cuyo impulso ha servido como estímulo a los Estados Unidos y otras organizaciones internacionales para ofrecer una respuesta jurídica a la realidad de la discapacidad. Historia. Los enfrentamientos durante la Segunda Guerra Mundial generaron un gran número de discapacidades, lo cual suponía una serie de preocupación para los Estados Unidos, considerando a aquellas personas como un lastre social y económico. Trataban de minimizar el problema que suponía. Es por ello que después de la finalización de dicha guerra se empezaron a generar problemas en relación a las Naciones Unidas. Esta se originó en 1950 con la Comisión Social de órgano subsidiario del Consejo Económico Social y celebró su sexta sesión. En ella se estudiaron dos informes relativos a la discapacidad física, así como la tarea que realizó el Programa Internacional para Bienestar de Ciegos. Como consecuencia de estos trabajos, el Consejo Económico Social creó diversos programas específicos de rehabilitación y tratamiento para discapacidades físicas y visuales.
La labor de las Naciones Unidas en aquella época, además de concentrarse de forma exclusiva en las discapacidades, tuvo un carácter marcadamente esencial. Su tratamiento meramente era rehabilitador, solo era concebido desde la política de la caridad o beneficencia de cada Estado. Fue en la década de los 70 cuando las personas con discapacidad comenzaron a ser reconocidas como sujetos titulares a derechos. A través de las declaraciones de la Asamblea Nacional, se pretendía orientar las actitudes internacionales en la materia. Ya en el 2006, la Asamblea General aprobó durante su 61º periodo de sesiones de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Esta consta de 50 artículos a través de los cuales se reconoce un amplio catálogo de derechos, de los que son titulares las personas con discapacidad. Se establecen los principios que han de regir su aplicación y se especifican la obligación de los Estados miembros. Derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador. La Constitución, en el 2018, reconoce los siguientes derechos de las personas con discapacidad: la atención especializada en las entidades públicas y privadas que prestan servicios de salud para sus necesidades específicas; la atención especializada en las entidades públicas y privadas que presenten servicios de salud para necesidades específicas que incluyera la provisión de medicamentos de forma gratuita. También tenemos a la atención especializada en entidades públicas y privadas que presten servicios para la salud de necesidades específicas que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular en aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. Las excepciones del régimen tributario. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades que fomente sus capacidades y potencialidades a través de políticas que permiten la incorporación en entidades públicas y privadas. Una vivienda adecuada, una educación que desarrolle sus potencialidades, una educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos. La atención psicológica gratuita de las personas con discapacidades y sus familias. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas. El acceso a mecanismos y medios de formas alternativas de la comunicación. Entre ellas, un lenguaje en señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. El Ecuador es un organismo, se ha organizado con la Ley Orgánica de Discapacidades y la Constitución de la República del Ecuador. En conclusión, podemos tener en cuenta que muchas entidades se han hecho cargo sobre las discapacidades y sobre los derechos que poseen estas personas, ya que como sabemos, es un derecho facultativo que tienen ellos, y al permitirse la libertad de derechos igualitarios, estamos dándole paso a una inclusión de calidez tanto para la sociedad como para todos los seres humanos que poseen diversos tipos de discapacidad. Y gracias a las organizaciones y la ley ecuatoriana que los ampara, tenemos muchos beneficios para ellos. Por esto es importante recalcar y conocer estos artículos y estas organizaciones que son parte de estas grandes ideas y transformaciones. Muchas gracias.